Bien, hola muchachos, un gusto volver a dirigirme hacia ustedes. Esta es bienvenidos a su clase de cultivos industriales. Hoy vamos a abordar algunas generalidades del cultivo de cacao, ¿verdad? Ahí abajo está su nombre científico, Theobroma cacao, ¿verdad? Eh, si tienen alguna consulta, alguna duda, pueden anotarla o pueden recordarla y la podemos abordar y podemos discutir el lunes próximo por la mañana en la próxima sesión de clase, ¿verdad? Pues bien, como ustedes ya saben, ¿verdad? Pues el cacao es un cultivo que tiene mucha importancia a nivel mundial, ¿verdad? Y mucha importancia para nuestro país, ¿verdad? Más que importancia económica, una importancia histórica, ¿verdad? Y que en los últimos años, pues este rubro, este cultivo ha adquirido mucha fuerza, ¿verdad? Y ha incrementado considerablemente, ¿verdad? Convirtiéndose en un cultivo muy importante, ¿verdad? Para nuestro país. Y como ustedes saben también, ¿verdad? Es un cultivo pues que tiene muchos usos, ¿verdad? A nivel mundial, ¿verdad? Y pues uno de los usos, ¿verdad? Más conocidos y más utilizados, ¿verdad? De este cultivo es para la elaboración del chocolate, ¿verdad? De todos los tipos de chocolate, ¿verdad? Eh, que es un producto, ¿verdad? Muy consumido a nivel mundial. También, ¿verdad? Se pueden hacer postres, ¿verdad? Ya sean postres horneados o postres helados, ¿verdad? Todo tipo de postres que lleve chocolate, eh, seguramente que, ¿verdad? Lleva cacao, ¿verdad? También hay otros productos que no son tan conocidos, ¿verdad? Como la manteca de cacao, por ejemplo, que tiene muchos usos en la repostería y muchos usos también en la cosmética, por ejemplo, para mantener, hacer cremas, ¿verdad? Y hacer pasta para mantener humectada nuestra piel, ¿verdad? Y cómo, ni cómo, ¿verdad? Dejar de lado nuestro muy nicaragüense y delicioso pinol con cacao, ¿verdad? O leche con cacao, que es algo muy delicioso y muy nicaragüense, ¿verdad? Muy de nuestros pueblos. Y seguramente pues tendrá otros usos que yo no sé y que ustedes sí saben, ¿verdad? Pero bien, eso es solamente por poner algunos ejemplos, ¿verdad? Hablando de la producción de este cultivo, eh, los países africanos, no todos, ¿verdad? Pero sí algunos países africanos son los que producen casi la mayoría, ¿verdad? Más del 70% de la producción de cacao está en África, ¿verdad? En el continente africano, creo que Camerún, Ghana y Sudáfrica son los países que más producen este cultivo, ¿verdad? Muy poquito, ¿verdad? Los países sudamericanos como Brasil, ¿verdad? Argentina, Chile, Perú y en muy poquita medida, ¿verdad? Algunos países asiáticos. Y como el chocolate, ¿verdad? Es uno de los principales, o es, digamos, el principal, ¿verdad? Producto que se obtiene de este cultivo. En el mapa también se muestran, ¿verdad? Los principales consumidores de, eh, de este producto de chocolate, ¿verdad? Y Europa, siendo Europa, ¿verdad? Con casi la mitad de la producción mundial de chocolate, lo consumen los europeos, ¿verdad? Solamente seguidos por Norteamérica, ¿verdad? Incluyendo Canadá y Estados Unidos y el resto del mundo, ¿verdad? En el mundo se estiman que hay 5 millones de productores de cacao, ¿verdad? Considerando, ¿verdad? Los grandes productores, los medianos y los pequeños. En nuestro país se produce, en nuestro país
se produce cacao, ¿verdad? En tres regiones, ¿verdad? En el Atlántico Sur, en lo que es Nueva Segovia, ¿verdad? Bluefin, Cucragil y la zona de las minas, ¿verdad? Lo que es la parte ya para la costa, ¿verdad? La Suina, Bonanza y Rositas, en el triángulo minero, ¿verdad? En el Atlántico Norte se produce en Guaslala, en San Juan de Río Coco, en Matagalpa, Jinotega, son de los que más producen, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? En ríos también, en algunas partes de ríos también se cultiva cacao. Hablarles un poquito, ¿verdad? De un cachito de la historia que ha atravesado nuestro país con este cultivo. El cultivo, ¿verdad? Tiene su origen en las Américas, ¿verdad? En América, de un lugar llamado Alto Amazonas. Muchos dicen y aseguran que es de la Amazonia, ¿verdad? Pero es que la Amazonia es tan grande eh, que comprende varios países, ¿verdad? Por ejemplo, como Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Y los historiadores, ¿verdad? Aseguran que Cristóbal Colón fue el primer extranjero en beber esta bebida de cacao, ¿verdad? Que los mayas y algunos indígenas, por ejemplo, de nuestro país, lo consideraban como una bebida para los dioses, ¿verdad? Y también, cómo olvidar, ¿verdad? Que en nuestro país, en alguna época, ¿verdad? Y en alguna época, ¿verdad? Años atrás, funcionó como moneda, ¿verdad? El cacao, ¿verdad? Y por ejemplo, solo por mencionar, ¿verdad? Eh, Antes, cuando funcionaba como moneda, eh, por ejemplo, tú podías, también estaba vigente lo que se conocía como trueque o como intercambio, ¿verdad? O negocio, business, lo que conocemos hoy en día. El trueque antes, por ejemplo, tú podías intercambiar cosas, ¿verdad? Y la moneda de intercambio por excelencia, pues era el cacao, ¿verdad? Que funcionaba como moneda. Por ejemplo, para comprar o para, por ejemplo, los españoles, ¿verdad? Los colonizadores te cambiaban 160 gramos de cacao, te lo intercambiaban por un real de plata, ¿verdad? O, por ejemplo, si querías comprar un conejo, te lo cambiaban por 10 almendras, ¿verdad? 10 almendras ya no son 10 granos, sino que son las 10 mazorcas, ¿verdad? El fruto como tal, con todas sus semillas. Entonces, 10 almendras lo podías intercambiar por un conejo. O, por ejemplo, un esclavo, ¿verdad? Antes que todavía no estaba la independencia, antes que existían los esclavos, podías comprar un esclavo con 100 almendras. Entonces, así funcionaba, ¿no? El comercio en nuestro país, o así funcionó en algún momento, ¿verdad? De la historia, el comercio en nuestro país. Como les decía, ¿verdad? No está dentro de los principales rubros de exportación de nuestro país, porque las áreas cultivadas son pocas y porque por algunos otros factores, ¿verdad? Que veremos a continuación. Pero sí no deja de tener importancia, ¿verdad? Eh, en un artículo que publicó, ¿verdad? En una investigación que hizo el diario La Prensa, se menciona, ¿verdad?, que según el Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio para el 2018 y 2019, existen o existían, ¿verdad?, hasta el año pasado, 15.800, más de 15.000 manzanas sembradas de cacao, ¿verdad? De estas 15.000, solamente como la mitad, aproximadamente 7.000 manzanas estarían en producción, con rendimientos promedios de 15 quintales por manzana. También menciona en otra parte, en otro momento del artículo, ¿verdad?, que Nicaragua goza de los mayores rendimientos a nivel centroamericano, ¿verdad?, por encima de Costa Rica, por encima de Panamá, Honduras y El Salvador. Eh, Cuenta Nicaragua con los rendimientos más altos en la región, ¿verdad?, en la región centroamericana. Y este año, por ejemplo, en este año 2020, se proyectó o se proyecta un ingreso por exportaciones de cacao
de 9.3 millones de dólares, ¿verdad? Un aumento, ¿verdad? Que significa 3.1 millón de dólares más que el año pasado, ¿verdad? Más que el 2019. Hablando un poco de la morfología, ¿verdad? Ya entrando un poco más en el tema técnico, que es lo que les compete a ustedes, podemos decir, ¿verdad? Que el cacao posee una raíz pivotante con profundidades que van desde los 90 hasta los 120 centímetros. De esos 90 a 120 centímetros, pues ustedes, yo ya se los he explicado, ¿verdad? En varias ocasiones, esa profundidad va a depender mucho de las condiciones del suelo, especialmente de las condiciones físicas del suelo, como textura, como densidad, como porosidad, como materia orgánica y esas cosas, ¿verdad? Va a depender mucho el desarrollo de este sistema o de este órgano, muy importante para la absorción de nutrientes y agua, ¿verdad? Las hojas son simples, son alternas de color verde y suelen tener un peciolo corto, ¿verdad? Eh, muy pegado a las ramas o en otras ocasiones muy pegado muy pegado al tronco, ¿verdad? Eh, el tallo, ¿verdad? El tallo es recto, de corteza delgada, color café, y este también presenta ramas llamadas, a las ramas les conocen como chupones, que crecen verticalmente y también esos chupones se le retiran, se le quitan, ¿verdad? Para que las ramas verdaderas del árbol puedan crecer, ¿verdad? Con mucha mayor vigorosidad. Eh, También podemos hablar de la semilla, ¿verdad? Que es digamos, el grano, el producto más preciado de este cultivo, que presenta dos cotiledones, ¿verdad? Y es de color blanco cuando está recién cosechado y tiene un tamaño de 2 a 3 centímetros de largo. Es se puede considerar una oleaginosa. Oleaginosa quiere decir que tiene un alto contenido de grasa o de aceite, ¿verdad? Vegetales en su interior, ¿verdad? Eh, Al fruto se le conoce como mazorca, ¿verdad? Eh, Al fruto se le conoce como mazorca, pero algunos le conocen también, ¿verdad? Con otros nombres. Entonces, esos tienen forma, ¿verdad? Y color y tamaño variable, ¿verdad? Eso va a depender de la variedad o del tipo de cacao. Bueno, una aclaración, ¿verdad? Aquí en Nicaragua nosotros no manejamos variedades de cacao, sino que manejamos tipos de cacao. Hay 3 tipos de cacao y a partir de eso se generan o se producen clones de cacao, ¿verdad? Que esos clones se adaptan a diversas condiciones ambientales, ¿verdad? Que presenta nuestro país. Las flores crecen en racimos pequeños y crecen en el tronco o sobre las ramas, ¿verdad? Y suelen ser de color amarillo, blanco o rosado, ¿verdad? Hay que mencionar también que en este tipo de flores, ¿verdad? Hay flores masculinas y flores femeninas, ¿verdad? Eh, Ahí en la imagen ustedes pueden ver, aquí están los botones florales y aquí, por ejemplo, aquí está una flor femenina abierta, ¿sí? Ustedes pueden ver que crecen, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está un racimo, aquí está un racimo y aquí está otro. Ustedes pueden ver que nacen, ¿verdad? Muy pegados al tallo o a veces muy pegados al tronco, ¿verdad? Al tallo mismo. Es muy parecido a las plantas hembras de la papaya. Ahí está, ahí se puede ver perfectamente la gran diferencia entre una flor femenina
y una flor masculina, ¿verdad? Para empezar, por ejemplo, el pedúnculo o el pedicelo en la flor masculina es mucho más largo y más pronunciado que en la flor femenina, ¿verdad? Y la mayor diferencia quizás está en el estilo, que la flor masculina no lo tiene, ¿verdad? Está ausente. Y también en los órganos, ¿verdad?, reproductivos, como es el óvulo y los ovarios, ¿verdad? Que es acá donde se forma el nuevo fruto, ¿verdad? Para perpetuar las características de la especie. Eso es muy importante. Entonces, acá no lo tiene, ¿sí? No tiene ni el estilo, ni tiene tampoco los ovarios, ¿verdad?, en donde se fecunda. Obviamente la flor masculina presenta, ¿verdad?, algunas ventajas, como por ejemplo eso genera polen, y el polen poliniza, ¿verdad?, y fecunda los óvulos de las flores femeninas, ¿verdad? Entonces no es que sean menos importantes, sino que cumplen funciones distintas, y a un productor pues le convendría tener más flores femeninas que flores masculinas, ¿verdad?, para producir más frutos por planta. Hablando de los requerimientos afoclimáticos, ¿verdad? Las temperaturas óptimas se encuentran entre 22 y 27 grados centígrados. Como siempre, yo les recuerdo, ¿verdad?, que eso no significa que yo no pueda tener una plantación, ¿verdad?, con 20 grados centígrados. Perfectamente se puede, o incluso de 30 hasta 32 grados centígrados, perfectamente se puede tener, ¿verdad? Pero estos son los rangos óptimos, ¿verdad? Óptimos quiere decir que por debajo de este rango pueden haber algunas consecuencias, y por encima de este rango también pueden haber algunas consecuencias, como por ejemplo retardo en el crecimiento, poca productividad, incluso una mayor presencia de plagas y enfermedades. Las temperaturas afectan, ¿no? Afectan todos los ciclos biológicos en la Tierra, y obviamente si es muy bajo de los rangos óptimos vamos a tener consecuencias, y si es muy alto de los rangos óptimos también vamos a tener consecuencias, ¿sí? Entonces siempre hay que procurar, cuando se vayan a establecer plantaciones de este cultivo, tratar de que las zonas en donde vamos a establecer cuente con esas condiciones, ¿verdad? Si no cuentas con esas condiciones, bueno, pues entonces se recomienda plantar variedades que sean resistentes a esas condiciones, ¿verdad? La altura, ¿verdad? No se requiere eh, como, como muchos podrían pensar, ¿verdad? No se requiere grandes alturas como en café, por ejemplo, porque muchos lo asocian con el cultivo del café, pero sí, es un cultivo que no le gusta mucho la altura. Se puede cultivar desde 0 hasta 800 metros sobre el nivel del mar, y lo deseable sería, ¿verdad?, que estuviera por debajo de los 400 metros sobre el nivel del mar. Por eso es que en Rivas se siembra cacao, porque está muy cerca del mar, ¿verdad? 400 metros. Las precipitaciones sí requieren bastante agua, van desde los 1600 hasta los 1500 milímetros, ¿verdad? Obviamente esos 2500 milímetros distribuidos a lo largo de los 12 meses del año, ¿verdad? Y se adapta a una gran variedad de suelos, ¿verdad? Se puede adaptar a los suelos arcillosos, a los suelos francos, a los suelos franco-arcillosos, o a los suelos franco-arenosos. Y entonces, por ejemplo, si ustedes miran este suelo franco-arenoso a los arcillosos puros, hay muchísima diferencia. Casi todo es distinto. Entonces, es un cultivo muy versátil que se adapta a diferentes condiciones del suelo, ¿verdad? Las humedades relativas son un poco altas, ¿verdad? Están entre 70 y 80, y el rango del pH también, para mí, que es bastante considerable, ¿verdad? Es un rango muy amplio, es decir, que casi en todos los suelos se adapta, ¿no? Siempre que le des un buen manejo, ¿verdad?
de sombra y una buena fertilización. El pH está entre 5 y 7.5 y no le gustan las pendientes fuertes, como por ejemplo en café, que en café yo he visto sembrado en unos guindos, en unos abismos que me dejan asustado, sinceramente. Y que a veces el cortero, cuando anda cortando, cuando anda cosechando el café, tiene que caminar casi a gatas, casi agachado, casi arrastrado, porque las pendientes son muy pronunciadas, son muy fuertes. Entonces, en la pendiente no soporta, ¿verdad? O sea, decir, no se adapta a pendientes fuertes, ¿verdad? Entonces la pendiente tiene que ser menor de 35%, ¿sí? ¿Cómo se mide la pendiente? Muy bien, en la clase de conservación de suelos y agua con el profesor Iván, ustedes vieron cómo se mide la pendiente con el aparato A. Y espero pues que nunca se les olvide, o que al menos pues tengan una noción de ello, ¿verdad? Hablando un poco de la hablando un poco de la fenología del cultivo, ahí ustedes pueden ver en la pantalla algunas etapas que atraviesa. La etapa que comienza obviamente con la germinación de la semilla, ¿verdad? Que tarda aproximadamente como 80, como 90 días. Ya aproximadamente como a los 120 días ya emerge la planta, como a los 120 días le salen las raíces, ¿verdad? Y ya emerge el pullón, ya emergen las primeras hojas y después pasa, ¿verdad? A lo que se conoce como etapa de formación del árbol. Hablando de la primera etapa siempre, ¿verdad? Recordando siempre, ¿verdad? Ustedes ya lo manejan, pero igual se los menciono, ¿verdad? Ustedes saben que para establecer, ¿verdad? Un vivero, ya sea de cítricos, un vivero de hortalizas o de cualquier cultivo, se hace primero, ¿verdad? Una previa selección de la semilla. Se selecciona la semilla, se prepara el sustrato, ustedes ya manejan, ¿verdad? Cuáles son las condiciones o cuáles son las características que debe de tener ese sustrato. También la bolsa adecuada, ¿verdad? El tamaño adecuado de la bolsa, o digamos, por ejemplo, yo preguntaría más bien, ¿de qué depende el tamaño de la bolsa? Eso preguntaría yo. También algunas especies se hace una pregerminación, como en este caso se hace una pregerminación porque el periodo de germinación es largo, es bastante largo como el café, entonces se hace una pregerminación. Cuando la semilla ya está con su primera raíz y ya va naciendo la planta, entonces es ese momento en el que se pone o en el que se siembra en la bolsa, ¿verdad? Y hablando del vivero, ¿verdad? Se hace una fertilización en la bolsa a los 30 días después de la siembra y a los 90 días después de la siembra, ¿verdad? Para que la plantita pequeña, la plántula, tenga los nutrientes suficientes como para desarrollarse en sus primeras etapas o en sus primeros estadios, ¿verdad? Luego la siguiente etapa que dice etapa de formación del árbol, ¿verdad? Que tarda aproximadamente en llegar en esta etapa 18 meses, ¿verdad? Poco más de un año, ¿verdad? En esta etapa, ¿verdad? Inicia la ramificación del tallo y aquí donde se comienzan a originar los chupones basales, ¿verdad? Son unas pequeñitas ramitas o hijos que le salen a la planta, entonces hay que cortárselos y dejar un solo tallo, ¿verdad? Para irle dando forma a la planta, podándolo, ¿verdad? Más adelante vamos a ver los tipos de podas. Y aquí aparecen algunas flores, ¿verdad? Y que si son esas flores, ¿verdad? A veces salen, pero si por alguna razón, por algún motivo logran ser polinizadas, se caen, ¿verdad? Se caen, porque no sé, como que el árbol no ha alcanzado la madurez suficiente como para mantener esa flor cuajada, ¿verdad? Ese fruto. Por eso es que a veces este cultivo
no le gusta mucho porque es muy tardado. Es muy tardado en comenzar a producir, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes pueden ver que apenas en la etapa juvenil la alcanza aproximadamente a los 10 años. Y en los 10 años todavía no está en etapa productiva. Cuando ya va alcanzando los 10 años, el árbol crece en altura, ¿verdad? Y aumenta el grosor del tallo, aumenta su vigor, ¿verdad? La floración, ahí es donde comienza a florecer, ¿verdad? Las flores que serán futuros frutos, ¿verdad? Y después no es hasta los casi 18 años que comienza la etapa de producción, ¿verdad? Hasta los 18 años se tarda en dar los primeros frutos. Es un cultivo muy tardado y que por eso en nuestro país no tiene mucha importancia económica, porque no todos les gusta sembrar, porque vos sembras un árbol ahorita y vaya, tus hijos van a comenzar, hasta que nazcan tus hijos y crezcan y tengan 18 años, van a comenzar a ver los primeros frutos, ¿verdad? Entonces casi toda una vida en esperar que este árbol dé fruto, pero tiene una compensación, ¿verdad? Tiene una ventaja que tarda bastante, pero en etapa de producción puede durar más de 40 años, ¿sí? Más de 40 años produciendo. Entonces, lo que tarda en años lo compensa en los años de producción, ¿verdad? Para eso le está sacando constantemente, año con año, durante los 30 años posteriores, durante los 20 años posteriores, ¿verdad? Siempre y cuando le des un buen manejo. Entonces, por eso a muchos no les gusta. Obviamente, estas etapas que yo les estoy presentando es de forma, ¿cómo decirlo? De forma natural, ¿verdad? De forma convencional, pero existe y que se practica en todo el mundo y que de hecho todos los productores, ¿verdad?, del mundo lo practican, es el injerto, ¿sí? Porque el injerto tiene muchas ventajas, ¿verdad? Ventajas que ustedes las conocen porque yo se las di el año pasado en la clase de frutales. Por ejemplo, una de las ventajas más importantes, hablando de este tema, ¿verdad?, de la fenología, una de las ventajas del injerto es que acorta el tiempo, ¿sí? El tiempo de que la planta tarda en alcanzar la etapa de producción la acorta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos un injerto ganamos mucho tiempo. En vez de comenzar a producir la planta en 10 años, en 18 años, podemos reducirla a 10 años o incluso a 8 años, ¿sí? Esa es una ventaja. Obviamente tiene otras ventajas, ¿verdad? Pero hablando de las etapas y hablando del tiempo, esa sería la mayor ventaja del injerto, ¿verdad? Y todo el mundo trabaja así. En este tipo de cultivo, todo el mundo trabaja así con injerto. Con clones le llaman ellos. Como les decía, ¿verdad? En Nicaragua, ¿verdad? No se distinguen variedades de cacao, sino que se distinguen, solamente contamos con clones y con 3 tipos de cacao, ¿verdad? El cual es el criollo, el forastero y el trinitario, cada uno con sus características, ¿verdad? Tanto en morfología de la planta y tanto como en sabor, ¿verdad? De la calidad, hablando de la calidad del cacao. De estos tipos de cacao se originan todos los clones que conocemos hoy en día. Son un montón, ¿verdad? En el país y en el mundo entero también son un montón, ¿verdad? Producto, como les digo, del cruce, por medio de la injertación, producto del cruce de estos tipos de cacao, ¿verdad? Ahí están algunas variedades, ¿verdad? Del criollo, del forastero y del trinitario. Al trinitario también se le conoce como híbrido porque el trinitario se origina, ¿verdad?, de un cruce del criollo y el forastero. El criollo, ¿verdad?, denominado criollo o fino, se distingue por frutos de forma alargada, puntiaguda, con cáscara suave y arrugado, ¿verdad?, con 10 surcos combinados entre frutos, entre profundos y secos, ¿verdad?, con semillas de sabor dulce y color entre blanco y violeta. Produce un cacao, digamos, un chocolate dulce. El forastero, conocido como forastero o amargo,
con frutos de forma redonda, con cáscara lisa y fuerte, ¿verdad? Con semillas aplanadas de color morado y sabor suave, y sabor amargo. Este es muy buscado para producir chocolate amargo, ¿verdad? Que se usa mucho en repostería. Y el trinitario se origina del cruce, como ya les mencionaba, ¿verdad? El cacao criollo y el forastero. Sus frutos son forma, tienen una forma y un color, ¿verdad? Variable, y es muy apreciado porque las semillas, o digamos el grano, el cacao, son más grandes, ¿verdad? Que el criollo y que el forastero. Entonces, hablando de producción, el cacao trinitario o el híbrido tiene los mejores rendimientos, ¿verdad? Cada uno tiene sus características. Ahí están otras características, ¿verdad? Ahí se las voy a dejar. Siempre, ¿verdad? Les recuerdo que esta clase va a estar disponible en PDF en Classroom para que ustedes puedan hojearla, ¿verdad? Cuando ustedes... Bien, como ya les mencionaba, ¿verdad? Para establecer el vivero es muy importante considerar las características del sustrato. Ustedes ya saben cuáles son las características que tiene que tener el sustrato para el llenado de la bolsa, ¿verdad? Tiene que tener una buena capacidad de retención de agua, tiene que tener una buena porosidad, la bolsa tiene que ser adecuada, ¿verdad? Tiene que tener un buen espacio para que la raíz se desarrolle, tiene que ser poroso para permitir el flujo de aire, ¿verdad? Para que las raíces puedan respirar y todo eso y todas esas condiciones, ¿verdad? Y también tiene que aportar nutrientes a la planta. Ahí está lo que les decía, el tamaño de la bolsa depende de esas cosas, ¿verdad? En la etapa de vivero es muy importante manejar la sombra porque es un cultivo, ¿verdad? Al igual que el café, que es muy susceptible a, a la irradiación directa del sol, ¿verdad? De los rayos del sol. Entonces debe protegerse. Ahí ustedes lo que están viendo, esa malla que está negra que está arriba se llama malla Sarán. Esa la venden por tamaño de poro. Hay unos poros, esa regula la sombra. ¿Sí? Por ejemplo, si vos querés 50% de sombra, la malla tiene una numeración. La numeración corresponde al tamaño del poro, ¿verdad? El tamaño de los orificios. Es como una malla, es como tela, no sé cómo le llaman a esa tela, como sedazo. Pero es como el material es como de hilo de saco, ¿verdad? Es una tela muy resistente que se usa para vivero, para todo tipo de vivero. Si vos querés, por ejemplo, 25% de sombra o 30% de sombra, hay muchísimas medidas, ¿verdad? Entonces, ya están establecidas las sombras en cacao, entonces así puedes regular. Obviamente es un material muy costoso, pero que si vos no la tenés, entonces en la finca o el productor no le recomendaron alternativas, ¿verdad? Alternativas, por ejemplo, como esa, por ejemplo, la que está en pantalla. Si no se cuenta con el dinero, con los recursos para comprar la malla, podemos optar por esta opción, ¿verdad? O incluso sembrarlo bajo plantas de banano, ¿verdad? O de plátano. Y si no hay, pues con palmeras, ¿no? Así como se ve en la imagen, como ustedes hicieron el año pasado, la lechuga hidropónica. Lo que pasa es que eso se cayó y pues bueno, los perros lo dañaron y pues no se pudo pues mantenerlo correctamente, pero bueno, esa es la idea, haciéndolo con tiempo y haciéndolo bien, firme, es una buena opción, ¿no? Ahí están, en la descripción del video, abajo, en la descripción del video abajo yo les dejaré estos dos links para que ustedes solamente le den clic nada más. Ahí él explica, ¿verdad? Sale un muchacho explicando cuáles son los tipos de injerto y cómo se hace un injerto en cacao. Y sale un muchacho ahí que lo hace de manera muy rápida y que claro que con la práctica se puede llegar hasta ese nivel. Antes
de practicar el injerto, ¿verdad? Que es muy importante, como les decía, para ganar tiempo, para ganarle tiempo a la etapa de producción del cultivo. Hay ciertas cosas que uno tiene que considerar, ¿verdad? Para seleccionar la semilla, ¿verdad? Semillas que van a ser las plantas madres o los patrones, ¿verdad? En donde nosotros vamos a establecer nuestro injerto, en donde nosotros vamos a insertar las variedades que queremos producir, ¿verdad? Entonces hay ciertos criterios de selección, como por ejemplo las semillas que nosotros seleccionemos tienen que provenir de plantas que sean o de variedades o de clones que sean variedades, de clones que sean resistentes a plagas y a enfermedades, que tengan una buena producción, ¿verdad? Una buena producción nos referimos a que por lo menos tenga 50 frutos por año, 50 frutos sanos, 50 frutos sanos por año. Y tener como mínimo 5 años de producción, ¿verdad? La planta en donde nosotros vayamos a seleccionar los frutos para escoger la semilla, al igual que en el maíz, por ejemplo, se acostumbra a eliminar los extremos, a eliminar las puntas, porque en esta zona la semilla es pequeña, ¿verdad? Entonces, en el medio se encuentran las semillas con mayor vigor y con mayor tamaño, ¿verdad? Que garantizan la transmisión, ¿verdad?, de las características de generación a generación. Estas son las plagas de vivero, ¿verdad? El trips. Creo que se les va a hacer muy conocido, se parece mucho a la roya del café, pero se le llama taladrador. La larva, no es el insecto, no es el adulto el que hace el daño, sino que es la larva. La larva perfora el interior del tallo y hace que la planta muera. Los áfidos también, que chupan la savia de las plantas jóvenes. Y no podía faltar, ¿verdad?, la que anda metida en todos, en todo, ¿verdad? Los zompopos, en todos andan metidos. Ellos son defoliadores, cortan las hojas y afectan la capacidad fotosintética de la planta. Y causa obviamente retardo en el crecimiento de las plantas. Hablando de las enfermedades, ¿verdad? La más importante dentro del vivero es el mal del tayuelo, que el mal del tayuelo es causado por un grupo de hongos de suelo, ¿verdad? Como son Phytophthora, Phytium, Rhizoctonia y Fusarium. Está la antragnosis también. La antragnosis es como una pudrición tanto de las hojas, del tallo y también de los frutos. Aparecen los primeros síntomas como manchas rojizas con halos amarillos, con bordes amarillos en la hoja, y también el fruto se ve afectado. Al inicio el fruto se ve como una mancha de color negro, pero si nosotros tomamos un cuchillo y raspamos esta parte, se ve que pues no solamente es por la cáscara, sino que es una mancha que afecta hasta el interior del tallo, hasta el interior del fruto, perdón. Y aquí se puede observar, ¿verdad?, que está totalmente cortado el fruto por la mitad, y aún aquí se puede observar algunas afectaciones, no está totalmente podrido, pero sí ya se estaba afectando, ¿no? Y en el peor de los casos sucede esto, ¿no? Una pudrición total. Eso es. Otra de las enfermedades también importantes dentro de este cultivo es la mazorca negra, que afecta directamente a la mazorca, ¿verdad? Al fruto, y lo pudre totalmente, ¿verdad? Eso es causado por un hongo de suelo que se llama Phytophthora, ¿verdad? Que se desarrolla en condiciones de alta humedad, ¿verdad?, y bajas temperaturas, y en aquellos suelos que son ricos en materia orgánica y en aquellos suelos encharcados. Ese es un diseño propuesto de una plantación de cacao, en la que ustedes pueden observar que para las sombras se pueden usar, como yo les explicaba la vez pasada en el cultivo de café, ¿no? Ustedes pueden utilizar, ¿verdad?, surcos de árboles maderables, y ahí están las distancias propuestas, ¿verdad? 6 metros entre planta y 15 metros entre surco. 15 metros es de acá hasta acá, ¿no? Porque aquí está
el otro surco de maderables. También pueden usar plátano o banano o cítricos, por ejemplo. Y ahí están las medidas de plantación de 3x3, 3 entre surco y 3 entre planta. Y en medio de esos surcos de banano o de plátano o de cítrico se siembra el cultivo principal, ¿verdad? Que es el cacao, que también se siembra a la misma distancia. Obviamente también acá, entonces, por ejemplo, yo les explicaba la vez pasada, el árbol maderable crece y me da, voy a tomar otro color aquí, un color azul, crece y me da aproximadamente una sombra como de este tamaño, ¿no? Entonces este otro también, y así yo le doy sombra a mi cultivo, ¿verdad? Hablando de las podas, ¿verdad? Hay tres tipos de podas que se hacen. La poda de formación consiste en dejar un solo tallo, eliminando los chupones que ya mencionábamos, que salen por debajo de la horqueta. La horqueta son las ramas, ¿verdad? Los chupones salen aquí, como pequeñas ramitas, ¿verdad? Entonces esas ramitas se deben de eliminar. Esas ramitas se eliminan para que estas raíces que están acá, estas ramas que están acá se desarrollen con mucha vigorosidad. Esto hablando de el cultivo convencional, ¿verdad? Se deja de entre 1 a 1.20 metros del suelo y a partir de ese 1.2 metros comienzan a desarrollarse las ramas. Cuando es por injerto, es de esta forma. Cuando es por injerto, es de esta forma, ¿no? Los árboles son mucho más pequeños, ¿verdad? Apenas alcanzan los 20, los 30 centímetros del tallo antes de que se comiencen a desarrollar las horquetas o las ramas. Y eso facilita mucho, ¿verdad? La recolección de los frutos, porque no te tienes que subir a una escalera, ¿verdad? No son árboles grandes para cosechar la fruta, ¿verdad? Para cosechar el cacao. La poda de mantenimiento, ¿verdad? Es una labor que se realiza con el objetivo de dar al árbol la estructura que necesita para producir. También en esta poda se eliminan las ramas improductivas, las ramas enfermas y el tejido o el follaje excesivo, ¿verdad? El follaje innecesario, y esto, ¿verdad? Logra mejorar o hace una mejor distribución de los nutrientes y del aire, ¿verdad? En la plantación. Cuando el árbol está muy tupido, ¿verdad? Tiene mucho follaje o muchas hojas, es necesario retirarle, ¿verdad? Algunas ramas, tratar de dejar solamente 3 o 4 ramas, ¿verdad? O 4 o 5 ramas, nada más, como en este caso, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Porque si tiene muchas ramas y muchas hojas, entonces la plantación se vuelve propensa, o sea, no ventila bien el aire. Y por ejemplo, si hay una partícula de hongo, una espora de hongo flotando en el ambiente, el aire no fluye, entonces no se lo puede arrastrar, no lo puede llevar a otro lado, ¿no? Entonces, eso obviamente afecta, ¿no? Y hace el cultivo más propenso al ataque de enfermedades. La poda de rehabilitación o rejuvenecimiento se hace cuando los árboles, cuando las plantaciones ya están viejas o improductivas, ¿verdad? Este tipo de poda solamente se recomienda si la plantación se va a regenerar, ¿verdad? O si la plantación que se va a regenerar tiene buen sistema radicular, ¿verdad? Es decir, si yo tengo un cultivo de más de 30 años en producción, y yo veo, ¿verdad?, que las plantas tienen un buen sistema radicular, yo perfectamente puedo hacer este corte, ¿verdad? Puedo hacer este corte y después van a haber tejido nuevo que va a crecer, y tiempo después yo puedo volver a llevar esta misma planta con este mismo sistema radicular a una nueva etapa de producción. Pero si el sistema radicular, ¿verdad?, no está bien, entonces se recomienda mejor eliminar de un solo toda la plantación, ¿no? Sacar todo y hacer hoyos nuevos con plantas nuevas. No se recomienda este tipo de poda.
cuando las raíces no están, no tienen un color blanco, cuando son muy pequeñas, o cuando están afectadas por nematodos o por hongos, o cuando solo son compactados y ese tipo de situaciones. Ahí está, por ejemplo, se ve en la lámina un cultivo bajo sombra. La sombra adecuada para este cultivo anda entre el 30 y el 40% de sombra. Ahí está un pequeño plan de fertilización para los primeros 3 años. A mí no me gusta dar este tipo de recomendaciones porque se toman como receta y las recetas en agricultura no existen. Ustedes recibieron la clase de fertilidad conmigo y ustedes se dieron cuenta, ¿no?, que para poder calcular una dosis de fertilizante en el cultivo hay que considerar la etapa del cultivo, hay que considerar el cultivo, hay que considerar las condiciones del suelo, hay que hacer un análisis de suelo, hay que ver cómo está el nitrógeno, el fósforo, el potasio, porque si yo estoy agregando nutrientes ricos en fósforo y el suelo tiene fósforo, entonces yo estoy botando mi dinero a la basura. Entonces por eso a mí no me gusta hacer recomendaciones de fertilización, y ustedes han visto que cuando vimos caña de azúcar, cuando vimos café tampoco lo hice, pero bueno, en este caso es muy válido, independientemente de las condiciones del suelo, es muy válido los 3 primeros años hacer este tipo de fertilización, ¿no?, ya sea con triple 15 o con 12-24-12, ¿verdad? Y ahí están las dosis por planta. Aquí están las dosis por planta y aquí está el modo de aplicación. Eso se aplica en círculo, ¿verdad? O en este caso de que haya pendiente, se aplica en semiluna, así como se fertilizaba el café, ¿verdad? Bien, ya llevamos más de 40 minutos y bueno, pues eso ha sido todo por esta sesión, por esta ocasión. No hemos terminado, falta todavía la parte de cosecha, la parte de fermentación y la parte de post cosecha de este cultivo. En la próxima sesión de clase pues estaremos hablando de ese tipo de actividades y abordando y discutiendo cualquier duda que tengan sobre este cultivo. Eso ha sido todo por esta sesión y bueno, hasta pronto.